Mm, Bienvenidos a todos, estamos en el programa Ecos de Protesta. Es informativo del Movimiento Revolución. El tema de hoy que vamos a analizar se trata de crisis energética, privatización, tarifas. Está mi persona, Vicente Vivanco y Bicho Gómez, y los dos biches entre tocayos nos ha tocado el día de hoy tomar este tema. Y queremos iniciar con ustedes analizando este tema. Bienvenidos a todos a Ecos de Protesta. Muy bienvenidos. Queremos empezar con ustedes. Ya, ahora sí, empezamos. Biche, buenas, ¿cómo está? Parece que sí estamos bien en la cámara o no. Sí, muy buenas con todos quienes se siguen el espacio que nosotros ya desde hace algún tiempo atrás venimos llevando algunos temas para el conocimiento. En realidad este tema es más bien por la circunstancia que estamos viviendo. Sí. No se había pensado que el problema era tan grave como en realidad lo está haciendo. Biche, empecemos este tema por la parte técnica. Ya. ¿Cuál es la capacidad de producción, la oferta y la demanda de producción? ¿Sí? No sé, tenemos aquí alguna imagen, ¿sería necesario eso o tú le explicas primero? Bueno, vamos primero con algo básico para que entienda el común de las personas que a veces no están muy relacionadas con esto de lo que es la energía y más o menos ya lo están haciendo. Creo que quien observa noticias, pero de todas maneras queremos tratar de hacer algo didáctico en el sentido de que las personas que nos siguen y que están pendientes de nuestros informativos más bien entienda de otra forma cómo nosotros hemos analizado y ponemos a consideración estos estudios previos que tienen. Entonces, bueno, yo lo único que quiero más o menos establecer en este sentido, antes de entrar a datos históricos técnicos, es el tema de qué es el kilovatio hora. ¿Ya? Que en realidad, o sea, viene a ser un término que hoy se lo escucha, pero poco se lo entiende. ¿Qué es un kilovatio? ¿Qué es un kilovatio hora? Que Ya. vendría a ser así. Bueno, el kilovatio es una medida de eléctrica que se toma en relación a lo que se va a consumir, lo que se necesita para poder generar, por decir así, para poder generar el uso, el funcionamiento de cierto aparato eléctrico. ¿No? Bueno, digamos, verás, kilo 1000, o sea, Sí. como nos enseñan en la escuela. Exacto, kilo 1000. 1000 y 1000 vatios. Sí. Un vatio que, digamos, tenemos encendido una computadora portátil. Eso ¿Cuántos es muy vatios importante. necesita una computadora portátil? Mira, yo trabajo en cierta forma también en esta parte y me gusta también muchas de las veces explicárselo de esta manera. Tú me hablas, por ejemplo, de una computadora. Una computadora genera alrededor una laptop, nada más, porque también hay que diferenciar una laptop con una computadora de escritorio. Son dos cosas diferentes. Claro, sí. O sea, Una personal. una normal Portátil, como digo. no va más allá de unos 40 vatios o 50 como mucho que necesita para poder ser encendida. 40 vatios. Es decir, de un kilovatio que generalmente se escucha, lo que es más normal hoy en día escucharlo, sería más o menos como tratar de encender 20 de esas computadoras con un kilovatio. O sea, un kilovatio de potencia podría encender esas 20 computadoras. Ahora, esa es la potencia. Y ahora... Esa es la potencia, ¿lo cierto? Ya. Pero tenemos en cambio esa computadora que vamos a ponerle un valor de 50 vatios que necesita para encenderla, necesitaría, en un kilovatio serían 20, ¿lo cierto? Está claro, hasta ahí. Ahora, por ejemplo, vamos al tema de un solo foco. La gente, ¿te acuerdas, Vichy, que algún tiempo había focos, no como los de hoy, que son ya ahorradores, que significa más bien, hoy hay esos focos que incluso son de 10 vatios, de 12 vatios, es porque les bajaron ese número de consumo que tenían. Es el consumo finalmente lo que hace que se tenga esta unidad de medida. O sea, consuma 12 vatios por hora. Exacto. Así es, ¿cierto? Exacto. Vamos entonces al foquito. Ese foquito que hoy en día vamos a poner una unidad para que sea entendible, de 10 vatios, ¿no es cierto? Que es el foco ahorrador normal que existe hoy en día. Yeah. Ese foco, ¿no es cierto?, de 10 vatios, ¿no es cierto?,
para que puedan encenderse con una potencia de 1000 vatios, es más que suficiente, se puede encender. Con 1 kilovatio de potencia de un generador, de lo que tengamos a mano, y tenemos nuestra empresa eléctrica, que podemos decir, a través de los postes y el cableado llega ahí, tienes la capacidad de encenderte ese poquito. Y puede prenderte con 1 kilovatio de potencia, te podría prender alrededor de 100 focos, 1 kilovatio. Y solo se te puede prender 20 computadores porque le decíamos que tiene 50 vatios. Pero ahora, bueno, tengo esa inquietud, ya se necesita eso. Y ahora, ¿cómo se mide para encender un aparato o cualquier situación? Ahora, ¿cómo conseguir si pasa prendido todo el día, cuánto sabemos que consumió? Digamos, una computadora, tú decías, se necesita 40 kilovatios, 40 vatios por hora. Antes de ir al tema de cuánto es el costo, porque ahí va lo que es el tiempo de la hora, vamos al estimado de que, lo cierto, hemos estimado, por ejemplo, una unidad de 1 kilovatio, que son 1000 vatios. Ya. Porque quiero dejar la idea clara de cómo es que el país hoy en día necesita energía. Porque no hay ese kilovatio. Con 1 kilovatio nosotros no tenemos ningún problema, ya lo entendemos. Tenemos esa potencia de 1 kilovatio porque, bueno, ya vivimos en un mundo que ha emergido a través de la energía como una solución para encender este tipo de aparatos eléctricos, electrónicos. Pero para ir más allá, sabemos ya que es el kilovatio que pueden prender, 1 kilovatio de potencia puede prender, ¿no es cierto? Puede encender a 20 computadores a la vez. Vamos un poquito más allá, ya no vamos a 1 kilovatio, vamos a 10 kilovatios, son 10.000 de potencia, estamos hablando solo de potencia. ¿Por qué quiero hablar de eso? Porque este es el tema importante para entender, en este sentido ya técnico, cuánto es lo que está generando hoy nuestro país en cuanto a potencia. Ese es un valor importante. Ese es un valor importante porque de acuerdo a eso es lo que la gente necesita para que pueda satisfacer la necesidad de todos los ecuatorianos. Entonces, por ejemplo, cada vez va incrementándose. Por eso, por ejemplo, puedo dar un dato aquí. Ya no sé si se lo puede mostrar ese dato ahí, Biche. Bueno, vamos a tratar de mostrarlo. Bueno, no sé si estará. Es un dato de una página web en la cual determina desde el año de 1980 cómo se ha venido generando. No, ese no es. Eso vamos un poco más adelante. Cómo se ha ido generando la energía y cómo se ha ido generando la necesidad de consumo de cada uno de los habitantes de nuestro país. En el año de 1980, el país generaba 3 gigavatios. Por eso era importante hablar de esta unidad, primero vatios, luego kilovatios. Mira, ya hablé de 10 kilovatios. ¿Y un gigavatio? 100.000 megavatios. Es por eso, vamos ahí. Después vamos a 10 kilovatios. Y para generar 1 megavatio, sería necesidad de 1.000.000 de vatios. Ya. Es decir, 100.000, 500.000 vatios y luego un megavatio, que serían 1.000.000 de vatios. ¿Sí? Ya, entonces para 1980, el país necesitaba, para cubrir la demanda nacional de energía de potencia, 3.18 gigavatios, que serían ya no 1 megavatio, sino 1.000 megavatios. 1.000 megavatios, en este caso 3.000 megavatios serían 3 gigas. O sea, es increíble la capacidad de energía que en ese entonces se necesitaba. Y se entiende pues, que obviamente estamos en una época que todavía no había tanta industrialización, no había tanto avance tecnológico, eléctrico y todo eso. 80, estás casi hace 44 años. Hace 44 años que se necesitaban solo 3 gigavatios, biche. Y lo que significa, y aquí nos da un dato interesante, que nos dice que el consumo, en cambio, en ese entonces era de 2.7 gigavatios. O sea, superaba la potencia que estaba. Es decir, todos los ecuatorianos necesitamos prender nuestros televisores al mismo tiempo, por decirlo así. Todos los televisores que habían no superaban los 2.7 gigavatios de potencia. O sea, la oferta y la capacidad superior a la demanda, exacto, a la necesidad. Exacto. Ahora, es importante decirlo esto porque si el país se fue yendo en esa línea, bueno, estos datos desde 1980 me dijeron que más atrás también habría más datos, pero desde esta época ya se había esa previsión de que siempre tienes que tener mayor capacidad de potencia para generar
que todos los usuarios puedan encender sus electrodomésticos o tener el alumbrado Más o público menos normal. cuando tienes un equipo de sonido que tiene el volumen a máximo, tú le compras al máximo volumen, pero no siempre le pones el máximo volumen. Sí, bueno, finalmente, o sea, te va a aguantar la potencia del equipo y no va a pasar nada. Pero, o sea, Lo pero hacen- tú no la necesitas, tú Exacto. previenes un máximo capacidad, aunque no lo utilices completamente. Exactamente, no lo vas a utilizar. Y así lo utilizas, sabes que tienes mayor potencia. Sí. Que la electricidad hace que puedes llegar a alzar todo el volumen y no pasa nada. Y eso es lo que teníamos en 1980. Teníamos nosotros capacidad de producción de 3.1 gigavatios de potencia para todo nuestro país y teníamos una capacidad de consumo inferior. Eso es lo que habría que entender de un lado. Y a través de los años, hablamos ya por el año de 1990 nada más, por ejemplo, ya en ese año la capacidad de producción ya era de 6 gigavatios. Es decir, doblaba en 10 años a lo que se necesitaba de en ese producir. tiempo, de producir. Y Consumo. el consumo era de 4.7. O sea, siempre el consumo tiene que ser inferior, porque si no, eso va a entrever de que no todos van a poder prender sus aparatos o tener alumbrado público, porque supera el consumo. Entonces siempre se le ha ido fijando de esta manera digámoslo así, a los proyectos de energía que ha tenido el país. Y de ahí al 2000, Al 2000, por ejemplo, ya estamos en 6 gigavatios en el año 2000. Mira que no ha habido un paso tan acelerado en ese sentido del 90, porque ahí ya se producía el país a través de sus empresas proveedoras de energía o los proyectos de energía, llega a 10 gigavatios. Ya. Y el consumo está en 7.8, es decir, 8 por decirle ahí. 8 gigavatios. Había 2 gigavatios más, o sea, como reserva al potencial que se necesitaba. Ya, o sea, y vamos al año 2010, bicho, ya estamos acercándonos a... Ahí sí prácticamente casi se duplica, son valores extremadamente altos, son 18 gigavatios. Se duplica la producción. Se duplica la producción. Porque también se va incrementando también el consumo. Y el consumo está en 16 gigavatios ahí. Mira, van casi de la mano. Yeah. Y llegamos al año 2020, ya acercándonos, y mira la diferencia, porque obviamente ya estamos en una época tecnológica, eléctrica, electrónica, de inteligencia artificial. Solo, digamos, en un oficio, la máquina de escribir y ahora la computadora. Telemática. Mira, y hoy en día, por ejemplo, yo digo, se ha sumado otro tipo de cosas como la gente que hace información a través de redes sociales. Todos necesitan computadores de buena calidad, capacidad y todo eso. Hay los molinos eléctricos. Los molinos. Exacto, hay tantas cosas que han mejorado la capacidad de producción, pero eso también va al consumo. Y para el año 2020, mira, el país genera ya 31 gigavatios. O sea, se va mejorando la producción de energía. Y ya vamos a hablar de cuáles son nuestras fuentes de energía y también el costo que esto significa para el país. Y el consumo está en 25. A ver, repitamos el 2020. En 2020, el país producía 31 gigavatios de energía. 31 gigavatios. Potencia. Ya. Potencia. ¿Y consumo? Y el consumo está en 25 gigavatios, 25.7. O sea, 5 de diferencia. 5 de diferencia. Exacto. Y llegamos hasta el año 2022, tenemos este documento en el cual nos dice que en el 2022 la capacidad de producción está en 32.6 gigavatios. Va incrementándose y el consumo continúa en 27 gigavatios. Es decir, se ha sumado 1 gigavatio y se han subido 2 gigavatios, pero en consumo. Hasta el año 2022. Ojalá tuviésemos los datos actuales. Pero y entonces, ¿cómo explicarse ahora? ¿Y de qué fuente lo que tú dices, estos datos? Estos datos son entregados y son pretabulados por este enlace de datos macro, sacados de los referentes nacionales que hay como el CELEC, del Ministerio de Energía, para corroborar prácticamente lo que se ha venido históricamente necesitando en este problema de necesidad de energía. Entonces llegamos al año 2024 y acuérdense un poco del año 2023, ya se venía avisorando el tema de que el país estaba, ya hubo unos apagones, ¿no es cierto?
en el cual se decía que ya no había esa cantidad de producción. ¿Por qué? Porque ahí viene el otro cuadro. No sé si, bicho, lo pones al cuadro de donde nosotros producimos. ¿Cómo nuestro país produce energía? Exactamente, este cuadro. Entonces, en ese cuadro, si podemos nosotros analizar, esto es una dinámica que va relativamente cambiando por las inversiones que se realizan en este tipo de construcciones para la producción de energía. Y vemos que el principal componente que mayor producción de energía ofrece a nuestro país son las empresas hidroeléctricas. Prácticamente casi con de los kilovatios que nosotros habíamos analizando, de los 31 que había ahí, ahora esto es un documento más actual del año pasado, ya estamos produciendo 33 gigavatios, de los cuales 25.5 son de la empresa, de las generadoras hidroeléctricas, de la empresa hidráulica, ¿sí? Y esto es el 77% de la producción. Exactamente. Entonces nosotros hemos venido prácticamente teniendo una suerte, por decirlo así, de que si ellos pueden producir ese máximo de capacidad de potencia año tras año, esto es hasta octubre de 2022, ¿no es cierto? Ese es el corte, 2022, ¿sí? Si hasta ese año, ¿no es cierto?, nosotros teníamos esa capacidad de producción, era por un hecho realmente conocido, que las lluvias han permanecido en cierto nivel de constancia permanente en esos lugares. Ahora, va en cuanto, por ejemplo, hay de decir de que si en realidad es de que hoy en día se quiere decir que por el tema de las sequías, de que ha habido un amplio temporal de falta de lluvias, que hemos llegado a un nivel de que estas empresas que ofrecen la mayor parte de energía ya no están ofreciendo al 100%. Esto podríamos decir lo que es al 90, 80 o 100% en algunos casos, para llegar a producir esos 25 gigavatios de energía de potencia a través de las empresas hidroeléctricas. Por eso digo, se podría entender de que hemos tenido una suerte de que durante todos esos años ha habido constantes lluvias en esos sectores, y obviamente son sectores en los cuales casi nunca falta la lluvia. Pero a pesar de eso, también tenemos en este cuadro que también tenemos, ¿no es cierto? Este cuadro está dividido en dos secciones. La primera sección es energía renovable y la otra no renovable. Entonces, sumado toda la energía renovable nos da un valor de 26 gigavatios. Decíamos que 25.5 producía la energía hidráulica y con muy poco generación en cuanto a los biomasa, biogás, eólica, 2% más de la energía renovable sería un 78%. Muy poco en relación a lo que es renovable. Ahora, no, y esto es interesante que la gente conozca, ¿biche? Porque ¿qué pasa? O sea, no es el 100% de toda la energía que tenemos nosotros para poder solventar de pronto impases como lo estamos viendo ahora, porque también tenemos lo que es la energía no renovable, de la cual produce prácticamente el restante. Es decir, si llegamos aquí prácticamente al 80%, el 20% lo tienen en poder las energías no renovables, entre ellas la térmica, la turbovapor y turbogás, las cuales se alimentan de combustibles. Y ahí es donde nosotros decimos que hay inoperancia total en este gobierno y en los anteriores, y lo que estamos analizando, porque ellos no se encargaron de darle seguimiento a este tipo de generadoras para no llegar a este punto en el cual nos encontramos. Porque si estuviesen, ¿no es cierto?, estas empresas funcionando normalmente como deberían para este tipo de situaciones, no deberíamos estar pasando estos apagones. Porque ellos deberían generar esa energía que le faltara de pronto a las empresas hidroeléctricas. Claro, no sé si me deja ver y nos ubicamos. Parece que hay un recorte sobre lo que tú acabas. Déjame ubicarles y también a los compañeros que nos están viendo. No más acá, no hasta aquí. Es lo que tú decías. No, lamentablemente no, pero les quedamos en deuda. Mira, aquí hay un apagones de primicias. Y lo que tú dices, y lo leo es de primicias. Dice lo que te dice que
El parque termoeléctrico no estuvo a punto. Pero la falta de agua no es el único factor. Lo que toca es, hace un año el Ministerio de Energía ya advirtió que el estiaje de 2023 iba a ser más severo. Y mira, este es del 2022. Y ya se está advirtiendo, justamente lo que decimos. Sí, incluso la sequía adelantó, pues empezó en septiembre y no en octubre, que es cuando suele presentarse. Además, aunque eso suele el estiaje baje la producción, este año la sequía llegó a un parque termoeléctrico funcionando a medias. A un parque termoeléctrico funcionando a medias. En los 4 primeros días de octubre de 2023, termoeléctricas aportaron en promedio 7,84 megavatios, cuando hay 1,745 megavatios instalados. Es decir, hay 61 megavatios de termoelectricidad que están fuera de servicio por el que las plantas están en mantenimiento o porque son obsoletas. Es decir, hay un descuido total en el parque. En el cuadro anterior que habíamos revisado se produce este tipo de información porque en realidad deberían estar constantemente generando esa energía por si se dan este tipo de circunstancias, y esas son las razones por las que se crean ese tipo de proyectos, porque no podemos estar nosotros esperanzados todo el tiempo de que llueva. ¿Quién sabe? Nosotros tenemos un año sin lluvia. Puede ser, ¿lo cierto? Hablamos de 64 años que no había. No es tan cierto. Hablamos de una barcaza que en inicio dijeron que va a dar 100 megavatios. Mira, ya vamos incluso llegando al tema de que quieren darle solución inmediata. Ya, 100 megavatios. Y a la final dijeron que solo puede dar 12. ¿No es cierto? Pero aquí hay 1,745 megavatios instalados. 961 megavatios de termoeléctrica están fuera de servicio. Es decir, unas 9 barcazas se evitarían de alquilar y de instalar si hubiesen mantenido bien el funcionamiento de 100 megavatios de esas termoeléctricas. ¿No es cierto? Así es. O sea, no lo hicieron. No lo hicieron. Y de hecho tenían yo creo en estas cosas. Yo no me creo mucho en los politiqueros porque finalmente ellos pueden tener muchas de las veces de boca para afuera todas las buenas intenciones, pero de boca para adentro y debajo de la mesa, esos dineros que tenían que ser para este tipo de proyectos muchas veces los desvían para situaciones politiqueras. Y justamente vamos a leer con ustedes, hay un punto de que ya estamos entrando en materia. Miren, aquí, este es el diario La Hora, y dice del 17 de abril de 2024, hace más de 3 meses. Ya. Y en lo principal dice: en el 2018 se proyectó que se necesitaba una inversión de al menos 12,000 millones hasta el 2027. 1.200 millones por año para evitar el colapso del sistema y apagones. Nada se cumplió. Y ahora el país pierde oportunidades de crecimiento, empleo e ingresos en el sector eléctrico en crisis. A la fecha solo no se ha cumplido ni con el 10% de las inversiones de la programación del Plan Maestro de Electricidad que hace más de 7 años durante el gobierno de Lenín Moreno. Eso significaba que la inversión anual promedio de al menos 1.200 millones, sin embargo, ni se construyó una infraestructura de generación, ni se ha hecho el mantenimiento respectivo del parque termoeléctrico que estaría trabajando al menos del 50% de su capacidad. ¿Sí? O sea, 2018 al 2024 estamos 6 años de un descuido completo donde el gobierno de Moreno, de Lazo y de Novoa no han hecho nada. Exactamente, o sea, pero eso tiene un trasfondo mucho más amplio, no solamente es el hecho de calcular aquí las potencias y todas cosas, porque finalmente ese descuido yo no creo que sea accidental. Sí, o que sea por el tema de la naturaleza. Y justamente yo creo que hay más datos sobre esto para irles analizando. Pero, Vichy, hay un dato que quiero también que ya quede dentro de las personas que nos observan. Es el tema del precio de la tarifa, que también es parte pero creo que es necesario. Mira, todavía no entramos esta de aquí es una captura de pantalla de este plan
del plan que le llama Maestro de Electricidad 2018. Porque, y se lo puede bajar de la página del CELE y de todo eso. Biche, y tú hablas del plan maestro de electricidad 2016-2025 y que aquí coincide con este. Ya. ¿Me puedes de pronto tú, Biche? Yo creo que tú debes saber algo al respecto. Antes de esto se hablaba de un cambio de la matriz energética. Claro que se cambió. Pero... ¿Se cumplió? A medias. Pero yo digo que... Porque hay un tema que la gente dice lo siguiente. Dicen al respecto que eso lo inició cierto personaje o cierto movimiento político y por cierta, digamos, contrariedad con ese tipo de personas que manejaron el gobierno y que pretenden llegar, es que esa matriz energética que se trató de realizar se paralizó y bueno, empezamos de pronto con este tipo de pero proyectos. ese plan de maestros de electricidad que estamos hablando Sí. aquí se inauguró en el tiempo de Moreno, 2018. Pero no se dice que este señor le traicionó al otro. No, pero... No tiene nada que ver. Pero hablemos de aquí para adelante, ¿no es cierto? Porque yo te estoy diciendo. Entonces decía, el componente, para expansión de generación, 6.150 millones. Plan de expansión de la transmisión, 1.793 millones. Plan de expansión y mejoras de distribución, 4.733 millones. Total, 12.679 millones de dólares. No se cumplió eso. No se cumplió. Inversiones necesarias, ya lo dijimos. Y mira, entonces aquí, este punto bien importante. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se hacen inversiones? Es que hay cosas detrás de todo. Y quiero decirte que estos apagones ya estaban en campaña. Y el gobierno actual, porque vayamos a ese punto para descifrar, el gobierno actual dijo que iba a invertir, hasta en uno de esos debates, 300 millones de dólares. ¿No se invirtió? ¿No es cierto? No sé, pero si es una termoeléctrica, vos tienes que acelerar, me imagino, los procesos de contratación. Y no lo hacen. ¿No es cierto? No, Pero, ¿qué dijeron cuando ya asomó la primera vez los apagones en el gobierno de... Y nos vamos, sí, porque son cosas chistosas. Daniel Noboa revelará nombre de los capos reales en Ecuador y de los implicados en los apagones. Él no le atribuía a una falta de inversión. Él no le atribuía a una falta de mantenimiento. A un problema que se arrastraba de no llevar a efecto. No, él decía que era un sabotaje. Como si fuera así, como que fuera cómicamente de bajar un breaker y con eso se apaga la energía en todo el país. Y por eso revelará nombres de capos reales implicados en apagones. Y la mandó destituyendo a su ministra, ¿te acuerdas? Fue un caso realmente, ¿qué te diré? Deplorable de parte de la persona. Entonces, no aceptar sus culpas, con eso, ¿qué decir? Y cuando hay un estudio que solo de 220 millones más o menos de inversión, solo utilizaron 20 millones de dólares en el último año. No hay. ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno? Primero decir que no es, que son otros culpables, mandar militares, como tú dijiste, como que una cuestión técnica o de descuido de todas estas cuestiones se la puede solucionar mandando militares y echando un bulo de sabotaje. Así es. Y bueno, había gente ignorante que creía esa situación, pero descontextualizada y fuera de ese antecedente. Pero ¿qué lanzó este gobierno como solución? La ley antiapagones. Eso fue a principios de este año, imagínate. En enero de este año, sí. La ley contra los apagones, antiapagones. Sí, la ley energética aprobada. ¿No es cierto? Claro, pero ya llenos a este punto y de las cosas que se manejan prácticamente casi a diario, de los dimes y diretes de unos y otros, quienes le atribuyen esta situación al gobierno, yo creo que incluso podríamos ir más atrás, pero esencialmente me gustaría hacer conocer algo interesante para todos quienes nos siguen. ¿Por qué es tan importante el tema energético en estos momentos y lo ha sido desde atrás?
cuando digo atrás, desde años atrás, cuando han pretendido privatizar este servicio. Porque finalmente el trasfondo al cual creo que queremos llegar es de que en realidad lo que se pretende es tratar de privatizar este servicio. Y ahí es donde nosotros podemos decir, con cierta... Nosotros hemos tenido la suerte a veces de predecir algunas cosas que van a suceder y terminan sucediendo porque no quisiéramos que pasen, pero finalmente suceden. Hace algún tiempo, ¿te recuerdas que decíamos, bicho, aquí que van a privatizar los combustibles? Que el combustible se va a quitar los subsidios y pues la gente daba fe de lo que decíamos. Es que aquí viene un trasfondo político. A ver, dentro de los condicionamientos del Fondo Monetario Exacto, ahí está la respuesta. Y las políticas neoliberales está de privatizar todo. Y una campaña previa a privatizar es desinvertir. Desprestigiar el servicio. Dejar en soletas. Entonces la gente dice frente a eso, mejor lo privado. Y viene una campaña diciendo, no hay dinero, no hay recursos, no invertamos. Y si no invertimos, dejamos lo que viene. Y ahora, ¿qué es lo que propone? Ya desde el gobierno de Guillermo Lasso propusieron, de acuerdo a la creación de un fondo. Entonces dice que el sector privado invierta, pero que también se haga cargo ellos de las tarifas. Y en las tarifas, no solo el consumo, sino también la inversión. ¿Ya? Y fíjate, Biche, creo que quieren claro lo último que acabas de decir, que ellos se ocupen de las tarifas. Es que quieren crear un fondo y se lo pusieron. Pero en la nueva ley de competitividad energética, que fue aprobada con la mayoría y con votos, incluidos los votos de los correístas, se abrió ese espacio para que puedan invertir las empresas privadas. Claro, porque el fondo de eso es de que hay cierto, por decirlo así, en la Constitución que ampara al Ecuador, hay ciertas leyes que amparan al consumidor, en este caso al pueblo ecuatoriano. ¿Por qué? Porque si fuese por las empresas privadas, pues obviamente dejas sin servicio si no pagas lo que ellos te van a poner. Entonces hay un límite ahí en el cual no pueden ellos excederse de un pago que desfavorezca a la clase trabajadora. Se van a ir contra eso. Ya lanzaron primero la ley de competitividad energética, la ley antiapagones, que no ha solucionado los apagones. Más bien que les da la carta abierta para que pueda invertir la empresa privada. Y pongan los precios que ellos quieran. Bien, pero hay una cosa, hay gente que puede decir que sí, pero ese es un acto de triple o de el sumo de la corrupción. ¿Por qué? Porque se te llevan lo que ya está hecho, es decir, no es que van a invertir. A ver, ellos van mira, a administrar algo. La infraestructura de generación, ya está. La infraestructura de distribución, está. Es lo que se llama todas las redes, la conexión, sí, porque eso también es otro de los puntos también que existen ahí. No sé, entonces ya está. Entonces, apropiarnos de eso. Cuando ya está todo hecho. Y un mercado que todo el mundo lo va a consumir. Exacto, o sea, tienen consumidores. Es un negocio gigante. Es un negocio, pero ya, primer robo es ese. Llevárselo a precio de gallina robada, lo que nunca hicieron ellos. Y nunca invirtieron ellos en eso. Luego, controlar las tarifas eléctricas. Ahí es donde quería llegar y saber, por ejemplo, para conocimiento de quienes nos siguen, dentro de Latinoamérica, nada más por ponerlo así, los países que tienen la energía más barata, entre ellos está nuestro país. Me parece que el país que tiene la energía más barata es Venezuela. Y de ahí creo le sigue, me parece que es Ecuador. Ahora, entonces, estamos viendo que tenemos este problema y queremos saber, oye, ¿por qué es tan interesante que quieren privatizarlo? Es precisamente por eso, porque quieren elevar ese precio. El precio de la energía es bien barato. Es que ellos se están llamando, ¿y qué dicen? ¿Qué dicen ellos? Que hay que poner el precio real. Exacto. Y entonces, Biche, ¿tú sabes cuánto vale un kilovatio hora? Que era lo que estábamos hablando desde el inicio. ¿Sabes cuánto vale? Yo tengo una idea esencial, básica, no voy a decir específica, porque hay un montón de tarifas. Es un pliego tarifario en el cual le ponen de acuerdo al consumo. Pero usualmente podría decir que el Ecuador paga alrededor de 10 centavos por kilovatio hora.
alrededor. O sea, para hacer cálculos así, generales. Porque ya los cálculos reales, pues habría que especificar el tipo de consumo residencial, más o menos industrial, comercial. Aproximado. Pongámosle 10 centavos que pagamos como país. 10 centavos. Pero vi un recorte donde dice que las mineras pagan 6 centavos. Pero eso te digo, bicho, mira, en cambio hay, por ejemplo, residenciales que pagan hasta 40 centavos. Pero ¿por qué una minera paga menos? Es que eso hay gato encerrado también. Pues deberían pagar más. O sea, hay subsidio para las mineras. Hay subsidio porque supuestamente son quienes más consumen y quieren en cierta forma incentivar lo que dicen el desarrollo, pero la inversión. Déjame ver. Existen esas cosas. O sea, déjame ver para qué. Pero no quieren apoyarles para. Sí. Entonces, mira, bicho. Porque hasta aquí yo creo que la energía la gente lo tiene claro. Yo pago mis $10 mensuales, otros dicen pago mis 5, mis 6, mis 7, mis 8. Lindo, ¿no es cierto? No hay afectación al bolsillo tan grande. Pero hay familias que ya tienen una refrigeradora, ya tienen una lavadora. Pero el problema, si queremos poner un ejemplo de tarifas, vayamos a España. Por eso es que quiero ir, biche. El tema es de que la gente, por ejemplo, ya... En España es privado y en España la gente tiene muchos problemas con las tarifas. Una familia, por ejemplo, aquí, y de hecho, una familia aquí en el Ecuador, y ya hablando de... tienen 2 hijos, papá, mamá, viven pronto con la abuela, no sé. Pongamos 5 personas que viven ahí, ya pagan una tarifa, si es que tienen lo que te digo, una refrigeradora, ya tienen una lavadora, ya tienen ¿cómo se llama? La waflera, la licuadora, la plancha, alrededor de unos $40 mensuales, por ponerlo así, porque el kilovatio vale 10 centavos. Entonces ese es el tema. ¿Y si valiera el doble? Se dobla, así, sí. incluso algo más, porque incluso teniendo esos $40 que tienen que pagar, alguno de esos valores tiene algún tipo de subsidio. Porque hay, por ejemplo, hay gente que paga $10 o $8, no pasa a veces de 15. Muchos de ellos pagan la tarifa de la dignidad, que ellos también ese tipo de subsidio que hay. Y esos temas se van saliendo ahí, pero se van a eliminar todas esas cosas. Entonces ya incluso de pagar 8, 9 centavos el kilovatio, porque tú pagas por kilovatio. Ese es el negocio. Claro. El que paga... En su tarifa lo van a ver, ahí se encuentran esas cosas, porque eso, la gente cuando ya le van a topar más el bolsillo, encontrará y dirá, a ver, es cierto que me están cobrando por cuánto consumo, yo consumo al mes aproximadamente 200 kilovatios y ahora me sale... Pero es que esa es la respuesta que le están dando. Ya. Esa es la respuesta que le están dando, o sea que lo privado tiene que venir porque tiene que venir. A controlar esas cosas, pero dice, ya no te van a cobrar esos 10 centavitos. Porque la mejor administración y el mantenimiento es que le están empujando a la opinión pública. Vamos a llegar al momento a tener, ya no, de pronto van a solucionar este problema. Y es posible que sí, a través de esas formas, a través de esas políticas del Fondo Monetario, porque lo que pretenden en realidad es apropiarse de ese servicio. Dárselo a las empresas privadas. Lo han degenerado. Hoy estamos viviendo apagones, ¿no es cierto? Está degenerado, así que parece que la solución es que otras manos mágicas vengan a administrarlo. Pero eso, que vengan a administrar eso, significará que los precios obviamente suban. Y vamos a lo que tú dices, lo de Europa. Allá no les vale 10 centavos el kilovatio. Allá les cuesta entre 25 centavos de dólar, por decirlo así, el kilovatio. Es decir, doble y un poco más. Y allá la gente, y aparte, o sea, esas planillas son superiores y a la gente cuida la energía. Muchísimo, y allá sí la necesitan. Mira, por ejemplo, el tema, ellos viven, por ejemplo, la época de calor, necesitan aire acondicionado porque es insoportable. Y la época de frío necesitan el calefactor. O sea, cosas que nosotros... Los de la costa, por ejemplo, tienen diferencia ante nosotros por el tema de la tarifa de dignidad. Pero créeme, es imposible vivir sin aire acondicionado por allá en tiempos sumamente de calor, o por lo menos un ventilador, y ya le produce energía. Claro, consumo. Yo le veo que el tema aquí, para ir resumiendo y ir terminando, es primero un descuido completo en las inversiones. Totalmente. Total. No se han realizado. De mantenimiento. Pésimo. Deplorable.
pero esto es premeditado. Total. Nosotros creemos aquí, creo, como entre los compañeros del movimiento, que todo esto se pudo haber... Para generar una opinión mejorado. Pública, para decir que lo privado Es es lo la mejor. salvación y que lo público hay que acabarlo porque lo público es lo corrupto. Y mira que hace unos días trascendió una noticia que en el Perú se había incrementado, me parece, en una cantidad casi que triplifica la cantidad de consumo que hay en el Perú. O sea, lo que significa que y manejan entes privados. Entonces, ¿por qué no vamos hacia allá? Pero obviamente vamos a tener que entender cuánto están pagando ellos de energía. Ya, entonces, luego de eso, de la desinversión, del abandono, te promueven como solución la privatización. Y en primera instancia nos dijeron ley antiapagones de competitividad energética, Así es. ¿no es cierto? Donde se le abren las puertas, se le da facilidades a la inversión extranjera. Vuelven los apagones y dicen que esta ley no es suficiente. Mandó este fin de semana otro proyecto de ley para darles mejoras. Habían dicho que solamente habían tocado un techo de 10 megavatios para las empresas privadas Y ahora sí. y no dejarles así. O sea, haciendo creer eso. Ya. Pero no invirtieron en termoeléctricos. No, No, nada de mejorar eso, ¿no es cierto? así es. Es como decir que tú tienes los generadores y sabes que se va a ir la luz y los dejas botando. Así es. Y dices, no, que el vecino nos provee, nos va a vender energía. O sea, completamente. Y este gobierno, lejos de solucionar, ahonda este tema. Pero ¿qué nos trae la privatización? Una, el robo de los bienes públicos. Porque esa infraestructura le costó al país. Luego, esa se la llevan ellos a precio de gallinas robadas. Luego ellos nos aplican el código o la tarifa. Y esas ganancias, ningún empresario va a decir, solo porque deben servir. ¿A dónde van a ir esas ganancias? Es como las empresas telefónicas. Millones de dólares salen a España, o salen a México, o a las arcas de Slim, o a las arcas de Movistar. Paraísos fiscales donde tienen sus dineros ellos. O sea, no se quedan los recursos aquí. Están haciendo un negocio y ya se nos viene la noche, como dicen, vamos a apagar la luz. Miren, ya estamos así, más tarde se va a ir la luz. Como dicen alegóricamente, en una larga noche neoliberal. En esa larga noche liberal, como tú dices, te están vendiendo las gallinas a precio de gallina robada. Y no solo es esta la electricidad, está botado todo. La salud, la seguridad social. Ni hablar, o sea, estamos... O sea, y si ganan, y cualquier candidato que venga, va a venir a aplicar lo del Fondo Monetario Internacional. Si este gobierno no se ha detenido por nada, verás, ojo, ni porque va a ser candidato, ni porque quiere. Nos puso el 13% del IVA. 15. Ya, me corriges. Está eliminando los subsidios a los combustibles. Más recursos, pero nos dice, no hay plata. Y le ha bajado los presupuestos a la educación, a los salud, municipios. a los municipios. Y cuando se viene el próximo periodo, 2025-2029, tiene que pagar la deuda externa, los mayores montos. Tiene que cumplir con el Fondo Monetario Internacional. Se vienen tiempos difíciles. No queremos ser arbores del desastre, pero sí realistas. Y los datos están ahí, las inversiones están en todas notas de prensa. No se ha hecho nada. Ahora puede venir cualquiera, el señor de Cartón Novoa, el Jan Topi, el otro, que van a hacer lo mismo. No, es que ellos siguen ese lineamiento fiel a los precios Es que estos candidatos son títeres. ¿Y quién está atrás de esto? Son inversores privados que están interesados en las empresas eléctricas. Son también el Fondo Monetario Internacional que está condicionando. Son todos estos los que manipulan al país. Pero es hora de darnos cuenta para, primero, si nos damos cuenta, saber a dónde botamos los dardos y no ser engañados. Y los dardos de resistencia, me refiero, de defensa de nuestros derechos. Vice, ya para ir concluyendo aquí las palabras finales. Mira, yo creo que es importante muchas veces tener ciertos conocimientos básicos, saber en qué se manejan nuestros ingresos, nuestros aportes al Estado a través, por ejemplo, del
pago mensual de las planillas eléctricas. Mira que incluso había un tema de que la gente hasta hace memes del asunto. Se dice que el gobierno no va a cobrar las facturas del mes de diciembre, enero y febrero. Pero si no hay ni energía, pues, ¿qué van a cobrar? Son medidas populistas. Son medidas populistas, o sea, se da cuenta de lo que nosotros estamos enfrentando, una clase politiquera que es capaz de incluso generar este tipo de apagones con tal de cumplir esas recetas internacionales de entes que no les importa para nada más que el usufructo de sus bolsillos a niveles mucho más amplios de que solamente extirparle lo poco que le queda a la economía del Ecuador. Lo que quedaría más bien sería seguir generando ciertas soluciones a priori como país, como individuos. Yo hablé alguna vez y bueno, lo considero que si tenemos un problema energético, nosotros mismos podríamos autogenerarnos esta energía a través de otras fuentes, pero ese es otro tema. Pero también podría ser parte de una solución y no estarles regalando el dinero a estas empresas transnacionales que quieren venir a ser parte de esa es de generar presión social como país. Mira, ¿tú crees que levantemos a la gente que... pero ese es el ideal, porque si no nos vamos años atrás, solo porque subía la leche, la gente estaba en las calles. Nos vamos al desbarajuste. Te puedes imaginar que tu casa no tenga agua potable, no tenga electricidad, y que tú no te preocupes ni porque exista eso, que no barras tu casa y esté amontonada la basura, que van y te dejen botando basura, que te tumben las puertas, y tú digas, no hay plata. Que como país por lo mínimo, pero más, esto supera el sentido común. Un país necesita primero energía. En estas circunstancias. Un país necesita sus propios combustibles, siendo un país, no hay refinerías, no se invierte en refinerías. Un país necesita soberanía alimentaria. Pero no tenemos, un país necesita comunicaciones, vialidad para su producción. Hay grandes motivos, biche, para protestar. Pero la gente ¿qué quieren los gobernantes? ¿Qué hacen los politiqueros? Sus negocios. Y nosotros, bueno, no excluyámonos por aquí. ¿Creen que un banquero, creen que un empresario va a solucionar los problemas? ¿Un bananero va a solucionar sus problemas? Él soluciona sus problemas, no los de la mayoría. O sea, mira, llega al extremo. Este rico de cartón, este no sabe del problema de la gente. Pero si nosotros no nos preocupamos, ¿cómo vas a ver otra persona? Entonces, con ese mensaje queremos dejarlo de este tema coyuntural, pero también súper importante, porque a base de electricidad se maneja toda la economía y las actividades. Y un país como actual, que no tenga, teniendo las fuentes, teniendo los naturales, recursos, teniendo, como dicen, la cuestión del viento, eólica, del solar, hidroeléctrica, que por ahora es una sequía, pero tantos recursos. Hay otros recursos a los cuales podrían apuntar, pero no les interesa. Quieren, lo vamos a terminar así, quieren sabotear el servicio que tiene en el país. Sabotearlo al país. Bueno, con eso terminamos. Muchas gracias a todos. Esperamos que nos hayan alcanzado hasta aquí. ¿Algún comentario bien recibido? Es conocido por ustedes que por los apagones tenemos que hacerlo pregrabado, porque ahora no sabemos qué nos pueda pasar. En todo caso, lo subimos a las redes sociales, hoy siendo 1 de octubre de 2024. A ver qué pasa. Muchas gracias a todos, nos despedimos y esperamos con ustedes.